Lectura de la profecía de Ezequiel. El año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, el 10º día del mes, es decir, 14 años después de la destrucción de la ciudad, ese mismo día la mano del Señor descendió sobre mí, y Él me llevó allá. En una visión divina, me llevó a la tierra de Israel, y me posó sobre una montaña muy alta, sobre la que había algo así como las construcciones de una ciudad al sur. Él me llevó hasta allí, y yo vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce, con una cuerda de lino y una vara de medir en la mano. Estaba de pie en el pórtico. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa, y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Quiero curar tus heridas. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará, Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor, Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y devuélveme la alegría de tu salvación. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua.
Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿Quieres curarte? Él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te dijo: Toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él le respondió: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Damos gracias al Señor por dejarnos contemplar su palabra, seguir aprendiendo, para seguir creciendo y madurando en fe. El ejemplo de la lectura del Evangelio de hoy nos lleva a este hombre casi indefenso, paralítico lo pueden llamar, que tenía fe, una fe que todavía necesitaba madurar. Se cuenta que esa pileta de la que habla hoy el pasaje era una creencia bastante de los paganos, donde algunos decían que el ángel del Señor se posaba sobre las aguas y las agitaba para generar sanidad, para conceder sanidad. Lo cierto es que hoy sabemos que eso era más bien una creencia bastante pagana y supersticiosa. Sin embargo, la fe de este hombre lo llevó 38 años a esperar en esa fuente. Y la madurez de la fe de este hombre se deja ver cuando, ante la propuesta de Jesús, que para él era un perfecto extraño, acepta y muta, cambia su fe hacia una nueva posibilidad, hacia una cosa distinta a la que él pensaba y en lo que tan esperanzado estaba. Si seguía ahí era porque tenía esperanza que algún día le iba a tocar curarse. Sin embargo, acepta la propuesta de Jesús. Ya no tiene en cuenta la idea de tirarse esa pileta cuando se mueve el agua para ser sanado, sino que desea lo que Jesús le está ofreciendo. Y Jesús le ofrece algo descabellado: toma tu camilla, levántate y camina. Pero si soy paralítico, ¿qué me estás pidiendo? Y justamente la aceptación de la propuesta de Jesús, es decir, el cambio, la madurez de su fe, concede ese milagro que Jesús estaba gustoso de concederle. El tema está en los otros personajes de la historia de hoy, que también eran hombres de fe, pero hombres de fe tan cerrados que no podían ver más allá de lo que ellos estaban acostumbrados. Acaban de ver y presenciar un milagro, porque en un pueblo así la gente se conocían entre sí. Ese que tantos años había estado ahí postrado en una camilla, hoy sale caminando, y en lugar de tener la alegría y de tratar de descubrir qué pasó, se dedican a criticar a él y a Jesús. No les importó lo que estaba pasando, les estaba importando ese supuesto quebrar la ley de llevar una camilla a cuestas, hacer trabajo lo que no podía hacerse un día sábado. Es decir, lo que sigue sucediendo hasta hoy, que nos tiene que dar esperanza, es que aquellos que se cierran en una fe muy trunca, muy corta, muy ciega, no pueden entendernos cuando nosotros queremos seguir los pasos de Jesús y las propuestas de Jesús. Muchos creen en Dios, muchos dicen que tienen fe, pero
no nos pueden entender cuando nuestra fe comienza a madurar y empezamos a hacer cosas distintas a las que alguien está acostumbrado a ver. Incluso cuando tenemos cambios radicales de nuestra vida, se dedican a criticar y no a valorar lo que Dios está haciendo en la vida de aquel que se empieza a convertir o que su camino de conversión está cada vez más fuerte. Y es por eso que digo que tenemos que tener la esperanza de saber de que esto siempre fue así, de que posiblemente no cambie nunca, pero que es también un desafío de todos los cristianos, de todos los creyentes, mediante van madurando su fe poquito a poco, que siempre va a haber criticones, pero acá la idea es seguir los pasos de Jesús. Y miren el nuevo encuentro con Jesús que tiene este hombre en el templo. Se vuelven a cruzar y Jesús le dice, no peques. Lo mismo que nos dice a nosotros. Es decir, no te preocupes de lo que dicen, haz lo que corresponde, seguí mis palabras. No te encierres en una fe ciega y mezquina, una fe caprichosa que no te lleva a ningún lado, sino que aceptemos la propuesta de Jesús día a día para que Él siga transformando nuestra vida y haga de nosotros personas capaces, como hizo con este hombre. Y cuando digo capaces de ser santos. Aceptemos entonces ese desafío de Jesús y sigamos caminando hacia la santidad. Que Dios les bendiga.